Buenas tardes y muchas gracias. Inicialmente vengo a exponer en representación de la Defensora del Pueblo de la Ciudad, María Rosa Muñoz, quien se encuentra en estos momentos imposibilitada de participar. Nos encontramos una vez más ante la oportunidad de expresar algunas consideraciones respecto del régimen tarifario de transición. Entendemos que a partir del marco general, en donde se incluyen los distintos aspectos de la temática y sobre todo se toman en consideración las distintas opiniones, se puede llegar a la mejor decisión para establecer el cuadro tarifario de este servicio esencial que, digamos, y ya se ha dicho, pero repitamos una vez más, es un servicio público esencial que hace al ejercicio de derechos humanos en forma directa. Vamos a mencionar que estamos participando hoy de esta audiencia con las mismas expectativas con las que fuimos y participamos en todas las audiencias públicas previas en gestiones anteriores. Y viendo lo que sucedió en gestiones anteriores, como gran parte, la mayoría de las propuestas realizadas por nuestra Defensoría y por las restantes Defensorías del Pueblo fueron, por lo general, desestimadas. Es evidente que intermediar y dar respuesta a los intereses y a las necesidades de todas las partes involucradas, las distintas empresas, distribuidoras, subdistribuidoras, el Estado, los organismos regulatorios y de control y sobre todo los usuarios y las usuarias, no es una tarea fácil. Pero desde nuestro lugar como Defensoría del Pueblo vamos a poner el eje, obviamente, esto también ya se ha dicho, en el eslabón más débil de la cadena, por supuesto, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, que son los usuarios del servicio. Como primera cuestión para considerar, que lo vamos a repetir una vez más, lo hemos dicho en todas las audiencias anteriores durante estos últimos años, la magnitud de los aumentos dispuestos a partir del año 2015, que según los cálculos de nuestros sectores técnicos, esos aumentos entre 2015 y el día de la fecha rondan, según el usuario, según la categoría, según una cantidad de características, entre el 2.214% y hasta el 7.637%, tomando como base un usuario de categoría R1. Aclaro, los números hablan por sí solos, el enorme impacto que representaron estos aumentos en el bolsillo y en la capacidad de pago de cualquier usuario, pero fundamentalmente de los usuarios con situaciones económicas delicadas o complicadas. Vamos a tomar en el mismo periodo, hasta la fecha, y desde agosto de 2015, cuando comienzan los aumentos de tarifa, el aumento del salario mínimo vital y móvil fue del 421%. El haber jubilatorio mínimo en ese mismo lapso temporal aumentó un 576%. Reitero, los números nos dan cuenta del impacto de los aumentos tarifarios en los últimos años. Evidentemente la capacidad de ajuste tiene un límite. La incidencia en el bolsillo y la capacidad de pago de estos servicios que, digamos una vez más, son esenciales, no se puede tener una vida digna sin acceder en cantidad y en calidad suficiente a los servicios de agua y de fuentes de energía, de agua y servicios sanitarios, por supuesto, y de fuentes de energía, gas y luz, pero a esto tenemos que agregarle las importantes turbulencias económicas, tanto micro como macro, que sucedieron en los últimos años. Todo esto da cuenta de una situación que también hemos reiterado en todas las audiencias anteriores, que es el concepto de pobreza energética. Nosotros observamos, en base a las denuncias y a los reclamos que recibimos en la Defensoría del Pueblo, que cada vez más personas y cada vez más familias caen bajo el umbral del concepto de pobreza energética, que es este cálculo en base a los ingresos y al porcentaje de los ingresos que se debe destinar para el pago de servicios públicos esenciales que mencionábamos anteriormente. Los números, los porcentajes son evidentes y más allá de los intereses o las necesidades de las empresas,
volvemos a pedir que el eje se ponga en el eslabón más débil de la cadena, que son los usuarios, que no tienen escapatoria frente a la imposibilidad de pago. Vamos a dar algunos ejemplos de las situaciones más urgentes y más dramáticas en las que se encuentran los usuarios de este servicio público esencial. Hay un punto que es la resolución 14 del 2018 de la ex Secretaría de Energía, que también mencionamos en audiencias anteriores, resolución que elimina los topes porcentuales establecidos en una resolución anterior, la 212 del 16, que mitigaban parcialmente el impacto de los aumentos y prohibían el cobro de incrementos mayores, por ejemplo, al 300% en usuarios R1, R23, 350% para los categorías R31, R33, etc. Esta misma resolución, la 14 del 18, además dispuso la eliminación de la bonificación del 10% para los usuarios que registraran ahorro, consumo igual o superior al 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto, reiteramos una vez más, tiene que revisarse porque finalmente este último punto se contradice de lleno con el argumento, uno de los argumentos centrales para disponer en su momento los incrementos tarifarios, que era el de concientizar a la sociedad sobre el uso racional de la energía. Un siguiente punto que viene a afectar la capacidad de pago de los usuarios es la emergencia sanitaria. Estamos ya casi a cumplir 2 años desde el inicio de la emergencia sanitaria a partir de la pandemia. Bueno, está claro que las situaciones sociales y económicas de una enorme cantidad de usuarios, por poner un único ejemplo, la situación de los monotributistas, ni hablar la situación de jubilados con la mínima, asalariados con sueldos bajos, hacen que no tengan ningún margen para futuros nuevos aumentos que excedan, al menos, los aumentos salariales y de jubilaciones en el mismo periodo. Un punto que volvemos a reiterar como importante, y también se ha dicho en exposiciones anteriores, es la tarifa social como la herramienta principal y prácticamente la única para que puedan acceder en condiciones suficientes al servicio de gas natural sectores con situaciones económicas postergadas o con complicaciones en sus finanzas. Los usuarios que tienen el beneficio de la tarifa social sufrieron un cambio drástico a partir de diciembre de 2017, cuando empezaron a aplicarse los denominados bloques de consumo. Esta cantidad de metros cúbicos contenidos como límite máximo en el beneficio. Bueno, acá el problema es que en determinadas épocas del año los bloques de consumo resultan absolutamente insuficientes o alejados de las necesidades de las familias, con lo que se presenta que en muchos casos los usuarios con tarifa social terminan pagando gran parte de los metros cúbicos consumidos a precio normal, a tarifa normal, sin la aplicación del descuento de la tarifa social. Tenemos una cantidad de ejemplos de jubilados, pensionados, desocupados, trabajadores con la mínima, con facturas que arrancan en los 3.000 pesos y rondan en muchos casos los 9.000 pesos. Otro punto que queremos mencionar especialmente es la demora en el análisis de las solicitudes presentadas. Entendemos que deben extremarse los esfuerzos para disminuir los plazos de los análisis en las solicitudes de estas tarifas sociales. Un siguiente punto importante es que hemos visto algunos casos de rechazos improcedentes a solicitudes sin una instancia previa o sin una opción a descargo para el usuario, para evitar la demora y que después finalmente le terminen otorgando la tarifa, pero nos comemos todo ese tiempo en donde el usuario se quedó sin la aplicación de la tarifa. Lo mismo respecto al periodo de vigencia o el vencimiento de la tarifa, agravado por las complicaciones que trajo la pandemia.
Esto también debe ser Le estudiado para solicitamos al orador, evitar, por favor, cerrar la idea, ya que el tiempo de ¿cómo no? exposición ha finalizado. Gracias. Termino. Para evitar que todos los años los usuarios tengan que renovar la tarifa social cuando su situación económica no se modificó. Para terminar, los porcentajes de aumento, como también ya se ha dicho, no pueden exceder los porcentajes de aumentos en salarios y jubilaciones.